Génesis 18, versículo 1 al versículo 5. Dice: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato, descanse bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítame prepararles comida para que recobren fuerza antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Y aquí vemos que Abraham vio algo en ellos, sabía que eran del Señor, y él corre y les da este recibimiento. Y quiero decirte que en la historia de la Biblia, en la Biblia hay historias donde hombres y mujeres alcanzan a ver más allá y dicen: estas personas que están ahí no son cualquier persona, son hombres de Dios. Vengan, sean bienvenidos y vengan a mi casa. Y les lavaban los pies, les daban alimento, les decían: duerman aquí. Pero realmente recibían una recompensa. Quiero decirte que cuando hospedamos, debemos de tratar a las personas cortésmente, como un huésped de honor, salir a su encuentro, saludarlos. Antes se les lavaba los pies, pero les puedes invitar a un baño, ¿verdad? Se atiende su cabalgadura. Estoy sacando de lo que hemos visto en la Biblia. Se preparaba un banquete, se cuidaba al huésped. Toda la Biblia, hermanos, está llena de esta cuestión de hospedaje. Porque antes no existían, sí existían, pero no eran tan comunes, pues los hoteles, ¿verdad? Los hoteles es algo muy nuevo, pero antes no había. Y antes recibir al extranjero es un mandato que está en la Biblia. Ahorita lo vamos a ver, porque Dios le dijo al pueblo de Israel: tú fuiste extranjero, tú sufriste lo que un extranjero sufre. Y yo no sé, quiero preguntarles: ¿cuántos están aquí que no son de Morelos? Levanten la mano. Bueno, ellos han experimentado un poco el cambio de cultura, el recibir o el llegar a un lugar y que te reciba otra cultura. Y la verdad, no es fácil, porque tú estás acostumbrado a tu rancho, no sé, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu familia, y moverte de ciudad implica muchos cambios. Y cuando uno lo vive, hasta que uno lo vive, uno se da cuenta. Yo les voy a platicar algo. Hace unos años Dios me permitió viajar a Estados Unidos, y recuerdo que llegamos a una iglesia, y era una iglesia anglosajona, no hablaban español. Y yo llegué, fue cuando fuimos un grupo de aquí de la iglesia, fuimos con Don y María Elena, nos invitaron a grabar, y fuimos a una iglesia el día domingo. Y cuando llegamos nos llevó a la sección de jóvenes, y todos los jóvenes se conocían y estaban en su celular platicando, pero ninguno se nos acercó a saludarnos. Ninguno tuvo no sé cómo decirlo, la atención de decirnos: hey, bienvenidos. Nada, éramos como invisibles. Y les voy a decir algo, la verdad se siente feo. Y por eso es que como iglesia nos tomamos el tiempo para saludarnos cada domingo. Por eso como iglesia nos tomamos el tiempo para darle la bienvenida a los nuevos, porque es importante que se sientan bien recibidos. Y iglesia, cuando nosotros
Y yo quiero decirles algo, debemos de aprender a hospedar porque es algo parte del creyente. Sí, en parte les voy a decir algo, sí es porque, o sea, cuando me dijeron de esto de IDEFAM y de viene el Congreso, como iglesia tenemos que realmente buscar hospedar, pero no es nada más como que dije, ay, bueno, pues viene el Congreso, les voy a predicar hospedaje para que hospeden. No, sino que es una enseñanza, porque tal vez antes no la habías recibido, tal vez nunca habías entendido la importancia de hospedar. Pero yo quiero decirte algo, yo he recibido bastante hospedaje y nosotros hemos hospedado también. Desde que yo soy niño recuerdo en mi casa hombres y mujeres que mis papás ayudaron muchos jóvenes, cuando ellos eran líderes de jóvenes, de repente había temporadas donde había algún joven o alguna señorita que tenían una situación difícil en casa y que iban con los líderes y obviamente estaban viviendo con nosotros con mucho respeto, pero fue constante. O cuando venían algunos hermanos, los recibíamos en la casa con lo que teníamos. De las últimas veces, cuando vivíamos en Aguatepec o en Álvaro Obregón, me acuerdo de un estadounidense, Derek, que no sé si el hermano Pros se va a acordar de Derek. ¿Sí se acuerda, hermano Pros? Ajá, uno que comía mucho ajo y, híjole, dormía en mi cuarto y todo el cuarto olía ajo. Pero hospedamos y es parte de la vida cristiana. Ahorita te lo voy a leer. ¿Sabes que Dios puso una regla contra los pueblos que no recibieron al pueblo de Israel mientras estuvieron en el desierto? Acompáñame a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice: no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones, ¿qué dice? No te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram, para que te maldijera. Porque, hermanos, el pueblo de Israel estaba en una situación pues difícil. Ellos estaban viajando, iban por el desierto. Y cuando pasaban por estas naciones les decían: oye, vamos a pasar por tu nación, si necesitamos pagar, te pagamos, danos agua y alimento y te vamos a pagar. Y las naciones le decían: no puedes pasar por aquí. Y hermanos, eso es horrible cuando tú necesitas ayuda y nadie te la brinda. Y por eso es que Dios no perdonó a los pueblos. Por otro lado, ahorita vamos a hablar de que el invitado debe corresponder con gratitud y tener contentamiento con lo que se le da y ofrece. También rechazar la hospitalidad se tenía por ofensa. Yo les voy a platicar una vez, hermanos, mi esposa y yo recién casados, yo estaba participando de un ministerio donde yo participaba en un grupo de alabanza, y nos invitaron a ministrar a la ciudad de Zacatecas. Y entonces estamos acostumbrados pues a que nos hospeden en una casa. No tenemos ningún problema. Hay personas que dicen: voy, pero pues dame un hotel, y ponen sus condiciones, pero nosotros no lo hacíamos. Esperábamos que nos hospedaran en alguna casa o en algún lugar. Pero realmente ese día fue algo muy particular, porque llegamos en la noche
y pues nos dijeron, bueno, ustedes se van para allá, ustedes para allá, dividieron, era un grupo grande. Y entonces, pues no conoces a nadie. O sea, llegas a un lugar, vamos a Zacatecas, pero yo no conocía a nadie de ahí. Entonces nos va llevando un hermano en su camioneta y le pregunto, hermano, ¿en dónde nos van a hospedar? Pues en una casa, y le dije, ¿sabe de quién es? No, no sé de quién es. Dije, ¿vive una familia cristiana? No, no vive ahí nadie. Bueno, un cuidador, pero no es cristiano. Y ya empiezan como las banderitas rojas. Y yo, ok. Entonces, pues llegamos en la noche y el lugar parecía abandonado, hermanos. Así, aparte un poco de terror al lado de la vía del tren, todo grafiteado. Y bueno, gracias a Dios no íbamos mi esposa y yo solos. Venía un grupo de mujeres, aparte eran como 5 mujeres que venían con nosotros. Y entonces, justamente nosotros en ese tiempo estábamos orando mucho por tráfico humano y así, ¿no? Entonces entramos y era un pasillito así largo y muchas habitaciones chiquitas y todas con candado, y la verdad eso pues como que nos sacó de onda, ¿no? Pues entonces cruzabas el pasillo, subías, al fondo había una habitación, ahí se metieron, ahí les dijeron a las chicas, y después regresábamos hacia allá, había una habitación donde se supone que estaba el velador, había ruido, y al fondo mi esposa y yo nos quedamos en una habitación que no tenía puerta, que no la habían habitado en no sé cuántos años, o sea, así ni siquiera de mala muerte, peor de mala muerte, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos ahí. Esa habitación daba a la calle, o sea, había unas escaleras como que daban a la calle. La verdad no pudimos dormir. Teníamos, o sea, se sentía una sensación muy fea. Yo se las cuento ahorita como muy tranquilo, pero la verdad era una sensación como de, sentías que alguien se te iba a meter. Fuimos a ver a las chicas porque habíamos escuchado ruidos y salió una con un tacón así, ¿no? ¿Qué pasó? Y bueno, pues gracias a Dios no pasó nada, pero al siguiente día el baño no tenía agua, no había cocina, no había nada. Y no pudimos dormir mi esposa y yo, y salimos y nos dicen las chicas, ok, una extranjera, y nos dice, ok, ya nos dijeron que a nosotras nos van a mover, ustedes 2 se van a quedar aquí. Y mi esposa me voltea a ver así como de, no lo permitas. Y yo le dije, no, tranquila, le dije, tráete todas tus cosas, no vamos a quedarnos aquí. Y la verdad fue una noche de terror. Llegando, yo hablé con el que era el encargado y le dije, oye, no podemos regresar ahí, porque hermanos, la verdad es que no somos exigentes, pero era algo ya, pues estaba abandonado, o sea, era realmente muy extremo, o sea, sí, complicado. Y bueno, al final de cuentas nos hospedaron unos pastores que nos trataron con muchísimo amor, a mi esposa y a mí. Nos hicimos amigos, por mucho tiempo mantuvimos el contacto y fue de mucha bendición. Pero realmente cuando uno hospeda, no es que tienes que dar, o sea, les digo, tener una casa así súper bonita, no, tiene que ver más con el corazón, pero tenemos que hacerlo con amor, porque por otra historia, una vez fuimos a Ciudad de México y a mí no me tocó, les tocó a mis papás, pero recuerdo que mi mamá llegó muy impactada porque la familia que los había hospedado era una familia pobre y la familia había ahorrado para comprar alimento para los hermanos y les dieron su habitación. Y recuerdo que mi mamá estaba llorando porque me dijo, es que el papá se durmió en el piso. Y la verdad, o sea, tal vez uno podría decir, pues hermanos, ustedes no hospeden porque no tienen la capacidad, porque pues solo tienen una habitación, no lo hagan. Pero cuando uno se dispone, hay bendición. Y eso es lo que ve Dios, hermanos.
quiero decirte algo. Se hospeda al que lo necesita, al que está en un problema, al hermano que comparte la fe y a los siervos de Dios. No solamente, o sea, no es que vas a ver un extraño ahí que le vas a decir, oye, ¿tienes algo que hacer hoy? No, pues vente a mi casa. O sea, no es eso. El dar hospedaje no es así. Es cuando tú ves a alguien en la calle que tal vez es un extranjero y que te dice, oye, le dices, ¿tienes dónde quedarte? Y te dice, no tengo, me quedé sin gasolina, no sé qué hacer, en ese momento es cuando tú puedes decidir, el decirle, mira, pues puedes venirte aquí a la casa y pasar la noche aquí con nosotros y bueno, mañana tomas tu camino. Pero hacer eso, hermanos, ahorita lo vamos a leer, no me quiero adelantar, agrada al Señor. O cuando de repente es como ahorita, se nos dice, hermanos, van a venir hermanos de diferentes ciudades, pueden abrir sus casas. Miren, yo les voy a platicar algo. Hace unos años hubo un evento aquí en México, en Cuernavaca, de misiones. Y entonces, no sé cómo, yo solo era hijo de mis papás, pero de repente llegaron dos todavía, pero me refiero a que yo vivía ahí, o sea, yo no sabía qué había pasado en el ministerio, pero un día llegaron dos hermanos, uno de Filipinas y el otro un americano. Y yo me di cuenta que como que alguien les había hecho el fuchi porque de repente cayeron con nosotros. O sea, así como que no se dijeron, no hay lugar y pues envíenlo con Enrique y Laura. Y cuando llegó, pues yo les di mi cuarto, se durmieron en mi cuarto. Y entonces yo empecé a platicar con el pastor, hablaba inglés y yo mientras le hablaba. Y la verdad es que cuando yo empecé a poner mi música cristiana, y me dice, yo los conozco. Y ya, ¿a poco? Sí, y ya agarra su celular y me empezó a enseñar, ¿no? Que conocía esos grupos de música. Y la verdad es que fueron una bendición a nuestra casa esos pastores. Ese pastor, hermanos, en Filipinas, era un pastor de una iglesia de miles, o sea, no de 1,000 personas, era de 10,000 para arriba. Su iglesia era una iglesia grandísima. Y había tenido la sencillez, porque él sin problemas pudo haberse pagado el hotel que él quisiera. O sea, al final le dijo a mis papás, nos recibieron con mucho amor, queremos invitarlos a cenar al mejor restaurante que ustedes quieran. Llévenos, los queremos invitar. Y bueno, mis papás escogieron uno, nos llevaron. El pastor pudo haber sin problemas pagado uno de los mejores hoteles aquí. Pero él decidió venir y estar en nuestra casa y nos bendijo. Y hermanos, a veces nosotros, cuando tú hospedas a alguien, recibes bendición. Pero les digo, no es nada más así porque alguien va caminando y pues vente. Ahora, lo que les decía, que esto es bien importante, el invitado debe responder con gratitud, ¿verdad? No vas a tener a alguien ahí que te esté causando problemas. Quiero que me acompañes a Mateo 10, 40, 42, si me lo pueden proyectar, pero quiero que lo proyecten en Reina Valera y después si lo pueden proyectar en la Nueva Traducción Viviente. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El siguiente. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, ¿qué dice? Recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42.
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, cuando tú das hospedaje a un discípulo de Cristo, vas a recibir una recompensa. Y yo no te digo en el momento, ¿verdad? Como de, ya, Señor, ya se fueron, mi recompensa, ¿dónde está? No, tal vez no es así. Pero estoy seguro que sí, Dios te va a recompensar de alguna o de otra forma. Hermanos, yo quiero decirles, yo en mi vida he experimentado el ser recibido, y he sido recibido, he estado en camas, en petates, en camas de madera, ¿verdad? Nos quedamos ahí en Oaxaca, era Losicha, papá. Que cuando a los 4 días yo me llené como de chinches, me picaron todo, regresé rascándome, pero me ofrecieron lo mejor ahí en Oaxaca. Y también nos han hospedado en casas que parecen mansiones. O sea, no se trata, no vas buscando un lugar, sino que simplemente cuando sirves a Dios, Dios te abre puertas. Miren, la otra vez fuimos al penal. Ir al penal es duro porque te meten en donde duermen los policías, son literas, no tienes celular, no tienes reloj, no sabes la hora, no puedes decir, oye, tengo ganas de cenar, ir por unos tacos, nada, lo que te den ahí en cierto horario, y es complicado, no puedes decir, pues le voy a ir a llamar a mi esposa. Y fuimos con esa mentalidad, y cuando estamos ahí, nos dice un pastor, nadie se va a quedar en el penal, vénganse a mi casa. Y nos acogió al grupo, como ¿cuántos éramos? Como 8 personas, 10, en su casa. Y hermanos, así salíamos y nos decía, vénganse, ahora los voy a llevar unas tortas bien buenas. Y nos llevaba unas tortas. Y ahora vamos por un pan bien rico. O sea, parecía que estábamos de vacaciones, porque cada vez que salíamos era así, que nos invitaban con un corazón de mucha dádiva. Y hermanos, cuando nosotros recibimos esto, también tenemos que darlo de gracia. Cada vez que yo les puedo platicar de muchas personas que he conocido, que me han hospedado y que han marcado mi vida. Recuerdo cuando un joven me hospedó con su abuelita. Yo fui a Amistad de Puebla, a un congreso de adolescentes, y era una familia muy humilde. Pero cómo marcó mi vida, la vida de este joven y de su abuelita, que se dispusieron a hospedarnos. Porque les digo que no se trata de pues, debes de tener una casa bien bonita y pues toda arregladita no, tiene que ver con el corazón. Ahora, yo entiendo si tú dices, pastor, pero es que yo vivo en un cuartito, rento un cuartito. No te preocupes, el Señor conoce tu corazón. Tampoco quiero decirte que haga, no, pues qué mal, porque no hospedaste. No, pero si tú vives en tu casa y tienes 2 recámaras, puedes utilizar una sin problemas. Nosotros, mi esposa y yo, recién casados, hospedamos a una pareja y les dimos nuestra habitación. Y recuerdo que hicimos como hay una camita, no me acuerdo de qué, de cobijas y todo, porque no se trata de tener el lujo ni nada. Damos lo que podemos y damos lo mejor que podemos con el corazón, hermanos. Quiero que me acompañes a Segunda de Reyes 4:8. No me voy a alargar mucho, ya me estoy alargando, discúlpenme, pero Segunda de Reyes 4:8. ¿Ya lo tienen? Dice, favor de mover que arrojo que estorba en la entrada. Por favor, si hay un carrito así. Dice, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le instó que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. 9. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios,
Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrán un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Y bueno, la historia de la tsunamita es que Eliseo empieza a quedarse ahí y un día le dice a su siervo, se llamaba Giesi: Giesi, ¿qué necesita la mujer? Era una mujer rica. Dijo, necesita un favor con el rey, necesita, ¿qué necesita? Y le dice Giesi, pues su esposo ya es grande y ella no tiene hijo. Y Eliseo le dice, mujer, el próximo año en estas fechas vas a tener un hijo. Y ella le dice, Señor, no se burle de mí, que no sé qué. Pero al siguiente año Dios le concedió un hijo. Porque hermanos, ¿ustedes creen que ella dijo, ay miren, ahí va ese hombre de Dios, lo voy a invitar a mi casa y lo voy a tratar también? Que un día le voy a decir, oye, pues ya te ayudé mucho, ahora pídele a Dios que me dé un hijo. ¿Creen que esa fue la motivación? No. Ella simplemente se dio cuenta que había un hombre de Dios pasando por ahí. Y hermanos, tiene que ver con lo mismo. Cuando nosotros queremos que la presencia de Dios esté en este lugar y esté en nuestra familia. Cuando tú dices, Señor, yo te abro las puertas de mi casa, entra a mi familia, y empiezas a darle el lugar a Dios y empiezas a decirle a tu familia, ¿saben qué? Vamos a orar juntos, vamos a darle gracias a Dios, y empiezan a abrirle las puertas a Dios. Dios empieza a mover en ese lugar y Dios empieza a hacer milagros, Dios empieza a sanar corazones, Dios empieza a alinear las vidas, Dios empieza a tratar con los hijos. Pero ¿por qué le abrimos la puerta a Dios? Porque le dijimos, ven y mora aquí. Y lo mismo cuando tú invitas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Ven a mi casa. Dios te va a recompensar. No digas, ven a mi casa y trae un regalito. Me gustan los chocolates. No, tal vez ni te van a dar. Pero Dios te va a recompensar, iglesia. También tenemos cuando Dios manda a Elías con la viuda de Sarepta. Y esta mujer estaba a punto de, ya se iba a dejar morir. Esa mujer estaba recogiendo leños para hacer la última porción de harina que tenía y de aceite. Y después de eso morir con su hijo. Y cuando llega Elías y le dice, mujer, prepárame algo de comer. Ella le dice, pues mira, esto que estoy haciendo es lo último que me queda, mi hijo y yo lo vamos a comer y nos vamos a morir. Y quiero que me acompañes a Primera de Reyes 17. Ve lo que le dice en el versículo 14. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y en esa casa no faltó ni la harina ni el aceite. Tú no sabes a quién hospedas. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo, a los que te reciban y fueren dignos, mi paz estará con ellos. Y si fueren indignos, cuando tú salgas, mi paz se va a ir de ahí. Porque cuando nosotros abrimos nuestra casa, hermanos, a los extranjeros, a los que nos visitan, ahorita te voy a decir algo. Estamos mostrando el carácter de Dios. Cuando tú abres tu casa a alguien, le estás mostrando el amor de Dios.
Mateo 25 del 34 al 36 es el juicio cuando Jesús junta a las naciones y separa a los corderos de los chivos, y dice el versículo 34: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Ve esto: fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Mateo 5 del 43 al 45 dice: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Iglesia, yo quiero decirte algo: tú no estás obligado a hospedar. No te sientas obligado. Pero cuando nosotros hospedamos, estamos siendo como Dios es con nosotros. Porque cuando nosotros venimos a Él, Él nos aceptó, Él nos acogió. Y hoy en día estamos en un mundo muy individualista, donde, es que si vienen, pues no me va a alcanzar a mí y no me va a alcanzar para mi familia. Pero Dios es más grande que eso. ¿Saben, iglesia? Yo les quiero decir algo. La mentalidad de pobreza es así. Y yo te voy a decir algo: por mucho tiempo mi mentalidad fue así. No doy porque no tengo y no me va a alcanzar. No doy mi diezmo porque no me va a alcanzar. No le doy ray a mi hermano porque la gasolina no me va a alcanzar para llevarlo y después regresar a mi casa. En verdad. Y el Señor habló una vez cuando yo estuve orando y ayunando. Y yo me di cuenta y le dije: Señor, quita de mí esta mentalidad. Quita de mí una mentalidad de pobreza, donde no creo en tu poder. Y yo te quiero decir algo, iglesia. Desde hace tiempo he buscado ser generoso. Y no me refiero a que doy miles de pesos o algo así, no. Pero que doy cuando veo una necesidad. Y puedo dar desde 10 pesos hasta lo que el Señor ponga en mi corazón. Y quiero decirte algo: como iglesia, cuando tomé el pastorado, decidí que como iglesia íbamos a ser generosos. Y te voy a decir y te voy a ser bien honesto: Dios en las finanzas nos ha traído en la raya, ni más ni menos, lo que necesitamos. Pero siempre trato de ser generoso. Siempre trato de que si vemos una necesidad y el Señor pone en nuestro corazón, damos una ofrenda, aunque no tengamos. Aunque en nuestra lógica no alcance. Porque Dios es más grande que lo que nosotros podamos tener. Y hasta ahora Dios no nos ha dejado y nos ha mostrado su fidelidad. Ahora, tampoco es que podamos resolverle la vida a las personas. No podemos. Y la generosidad no solo se trata de dinero. Se trata de dar algo de alimento. Se trata de miren, hermanos, vienen luego los hermanos de Cristo Vive. Hermanos, pásenle. ¿Quieren entrar al baño? ¿Quieren tomar agua? Simplemente eso es ser solidario. Si alguien tiene una necesidad,
pues mira, no tengo dinero, pero te puedo acompañar, puedo ir contigo. Buscamos. Y no es por levantarnos el cuello y decir, ay, somos buenos. Es porque así es nuestro Dios. Y yo sé que Dios no nos va a fallar. Y yo sé que Dios va a prosperar. Pero si mi corazón está cerrado y tiene una mentalidad de pobreza, ¿tú crees que cuando a Dios me dé más voy a ser generoso? No. Si no somos generosos en lo poco, cuando tengamos mucho no vamos a ser generosos. La generosidad se prueba cuando no hay provisión, porque cuando hay, das de lo que te sobra. Por eso Dios miró con agrado a la mujer viuda que dio una moneda. Muchas veces se lo he dicho, Jesús le pudo haber dicho a Pedro, Pedro, ve y pide a esa mujer que dé su ofrenda, porque es una mujer pobre y no tiene que dar ella. Pero era necesario que ella diera esa moneda para que Dios la bendijera. Y esto tiene que ver con el corazón de Dios, la hospitalidad. Iglesia, que podamos ser una iglesia que hospeda. Yo te voy a decir algo, yo he tenido mucha bendición cuando hemos hospedado. También nos han pasado cosas. Les voy a platicar una anécdota. Una vez vino un grupo, no me acuerdo de joven, no voy a balconearlos, pero total, hospedamos a un joven o algunos jóvenes, y en mi cuarto se quedó un joven. Entonces pusimos un colchón y estaba mi cama, pero yo a mi cama le quité las patas, solo estaba la base en el piso. Me gustaba, no sé por qué, pero mi cama estaba al ras del piso. Y entonces pues ya buena onda el joven y todo, y nos dormimos, y de repente en la noche siento que alguien me abraza. No, pues yo sí me enojé, le quité la mano, y la verdad pues yo estaba bien dormida. Entonces le quito la mano y le dije, ¿qué te pasa? Así, ¿no? Ay, perdóname, que no sé qué, ¿no? Y ya, entonces me volví a dormir, pero ya no pude dormir, me quedé todo intranquilo, ¿no? Y en la noche siguiente estoy así, o sea, me dormí, pero ya mi subconsciente estaba alerta, ¿no? Y de repente siento un abrazo rápido y siento cómo quitó el brazo, ¿no? Y bueno, fue todo, pero obviamente tenemos que tener cuidado. Tampoco estoy diciendo que nos expongamos. ¿Y por qué les digo esto? Hace un año o hace 2 años me llamó un joven y me dijo, oye, ayúdame, hospédame en tu casa, porque vengo de un viaje misionero y no tengo dónde quedarme. Y pues a mí se me hizo raro, porque aunque no lo conocía bien, o sea, había platicado con él y se supone que vivíamos cerca, y vivía con su familia. Yo vivía en Álvaro Obregón y él vivía en La Carolina, o sea, cerca. Y me dice, pues no tengo quien me reciba, ¿me puedes hospedar? Y yo voy con mi esposa, y mi esposa no tenía paz. Dijo, no, como que no. Y yo le dije, amor, pues tampoco tenemos que hacerlo. O sea, yo me sentía entre la espada y la pared por la necesidad, pero por otra parte sí no tenía mucha paz, hermanos, la verdad. Entonces lo hospedamos y mi esposa me dijo, ok, sí lo vamos a hospedar, pero todos nos dormimos en nuestro cuarto, nos trajimos a los niños y bueno, pues ya se quedó, pasó la noche, y la verdad es que después, al día siguiente, sí tuvimos una mala experiencia con él. No les puedo platicar, no fue grave, pero la verdad nos dejó un mal sabor de boca. Y sí fue algo que yo dije, Señor, dame sabiduría cuándo hospedar y cuándo no. Por eso yo les estoy diciendo que cada uno decide si hospeda o no hospeda, pero si lo hacemos, hagámoslo con un corazón limpio, con manos limpias. Y porque les digo, no estamos hospedando, pues ahí va caminando el malandrín, vente, o sea, no lo vas a invitar, ¿verdad? Pero el Señor va a poner, la Biblia dice que Dios preparó de antemano las obras en las cuales nosotros íbamos a andar. Lo estoy parafraseando.
pero Él tiene los momentos y que los podamos aprovechar, iglesia. Romanos 12:13 dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. En Timoteo 3, cuando se habla de los obispos o de los líderes, se habla de ellos que deben recibir con agrado visitas y huéspedes en su casa. Acompáñenme a 1 de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3:2. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleva una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Esto es algo importante dentro de la vida de un líder. Porque sabes, debido a la persecución que los cristianos tenían y a la vasta actividad misionera, la hospitalidad motivada por el amor desinteresado era una necesidad. Vemos en tercera de Juan que había un hombre, Diótrefes, que impidió que los misioneros y Juan y los que iban a visitar no los recibieron. Y también vemos, quiero que me acompañen a 2 de Tesalonicenses 3, 6 y 2. Ya estamos terminando. Segunda de Tesalonicenses 3, del versículo 6 al 12. Ya lo tienes en tu Biblia. Capítulo 3, versículo 6. Aquí vamos a leerlo. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Siguiente. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. ¿Ok? Bueno, en cuanto al 13, vamos a leerlo nada más ya. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Y les digo esto, hermanos, porque ya ha habido recientemente varios casos
donde me comentan de situaciones difíciles, donde dicen, es que tú eres cristiano y tú tienes que ayudarme y tú tienes que darme. Y no, hermanos, la Biblia es clara. Por eso quise terminar leyendo esto y me encantó. Desde el 11, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. No se trata, hermanos, de aprovecharnos, ¿verdad?, de la fe de otros. Por eso les dije, se hospeda cuando hay una necesidad genuina. Por eso, hermanos, incluso en el libro de Timoteo, Pablo, cuando habla sobre las viudas, sobre las mujeres que tenían necesidad, él dice que no sean una carga para la iglesia, sino que su familia las mantenga. Porque como iglesia no podemos resolverle la vida a todos, no podemos mantener a personas que no trabajan. Todos hemos sido llamados a trabajar y a proveer a nuestra casa. ¿Por qué les digo esto? Para que no digan, es que el pastor me dijo que tengo que hospedar a alguien y darle todo. No, hermanos, tenemos que discernir y tenemos que saber cuándo. Entonces la Biblia es clara, dice que el que no provee para su casa ha negado la fe. Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos esforzarnos, y en algún momento, cuando alguien tenga una necesidad, con gusto le vamos a extender la mano, o cuando nosotros tengamos una necesidad, alguien nos va a extender la mano. Pero siempre estamos mirando al Señor, no esperando que los demás nos resuelvan la vida, ¿verdad? Entonces, los cristianos tenemos el llamado hoy a abrir nuestros corazones, hogares y templos para brindar generosa hospitalidad a los desprotegidos y marginados por nuestras sociedades. Hermanos, como les decía, en toda la Biblia siempre va a haber este mandato de ser el prójimo. Termino con la parábola del buen samaritano. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pero fue un samaritano el que ayudó a esa persona. No solo se trata de simplemente hospedar, se trata de tener un corazón que agrade a Dios, que podamos ayudar. Miren, muchas veces, algo que tengo bien claro, cuando estos apóstoles, recuérdenme si fue Pedro y Juan, van a subir al templo a orar y ven a este hombre que era cojo, y él les pide una moneda. Me lo imagino así, dándole la mano y diciéndole, y ellos que le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermanos, no siempre vamos a tener oro y plata para el necesitado, pero tal vez podemos orar por ellos. Hay veces que yo les digo, oye, no tengo para apoyarte, pero voy a orar por ti. Y mira, te puedo ayudar, te puedo dar esto, o sea, en verdad, de corazón. Y el Señor obra con poder. Y hay veces que sí puedo, hay veces que me piden una ofrenda y si el Señor lo pone, ok, y lo doy, hermanos. Pero no siempre se va a poder así. Siéntete tranquilo de que en el momento puedas dar lo que tengas, pero que no te vayas. La Biblia dice en Proverbios, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Que el Señor nos libre de ser así. Ay, hermano, por ejemplo, ahorita que Edgar pasó y nos dijo, hermanos, hay 30 personas anotadas, y quiero decirte algo. No te puedo asegurar de las 30 personas, pero la mayoría entran a los penales a predicar.
La mayoría son hombres y mujeres que están sirviendo al Señor en otros lugares. Y que tú vas a hospedar a un siervo. Y tal vez tú ahí tienes una habitación, pero dices, ay no, pero pues es que no los conozco. Hermano, dispón tu corazón, que sea de bendición. Porque nosotros como iglesia, sí hemos sido una iglesia dadivosa, hemos sido una iglesia que ayuda, hemos sido una iglesia que siembra, pero nos ha faltado ser una iglesia que hospeda. Nos ha faltado ser una iglesia que recibe. Y no se los digo como un reproche o algo así, no, sino que tenemos que crecer en nuestra fe, tenemos que recibir a los necesitados. Ahorita vienen este evento, van a venir otros y que podamos tener un corazón que agrada al Señor. Y si tú no puedes, no te sientas mal, el Señor conoce nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a terminar. Y esta pues fue una enseñanza. Espero que cambie tu visión de lo que es hospedar. Espero que cambie tu corazón en cuanto a los hermanos en la fe, recibirlos. Padre, venimos delante de ti esta tarde. Gracias por este tiempo como iglesia. Señor, tú sabes que queremos ser la iglesia por la cual tú diste tu vida. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y Señor, hoy te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, oro por los que están pasando por necesidad, para que tú les suplas. Oro, Señor, por los que están pasando por una prueba, para que tú los fortalezcas. Señor, oro para que podamos ser esa iglesia que tú estás buscando. Señor, déjanos ser una iglesia hospedadora, una iglesia que recibe al extranjero, una iglesia, Señor, que da pan al necesitado, al hambriento, que da agua al sediento, Señor, que da ropa al que no tiene que vestir. Padre, por favor, danos la gracia, Señor, en tu nombre, Jesús, amén. Iglesia, termino con esto, les quiero platicar algo que me acabo de acordar. Ahora que los varones estuvimos juntando para el evento, muchos de ustedes nos donaron ropa y nos donaron cosas y las estuvimos llevando al tianguis de Chamilpa a vender. Y quiero decirles que en muchas ocasiones empezamos a vender la ropa, no sé, 10 pesos la prenda, 20 pesos. Y de repente se acercaban viejitos o personas de escasos recursos. Uno, dos, ya. De repente se acercaron viejitos, viejitas, personas de escasos recursos. Y por ejemplo, me decía, oiga, ¿me da esta prenda 5 pesos? Y le decíamos, sí, llévese otra. Y buscamos, bendecir. Y la verdad es que fue de mucha bendición. Recuerdo un niño que fue y vio una gorra, alguien donó una gorra. Y le gustó la gorra y nosotros la gorra la teníamos en 40 pesos porque estaba bien padre, ¿no? Y llegó y la vio y su papá le dijo, no sé qué. Y el niño se quedó ahí. Y se quedó un rato con la gorra viéndola y le dije, amigo, ¿te gusta? Sí, llévatela. ¿En verdad? Sí, llévatela. Porque de eso se trata, hermanos, de bendecir a los que necesitan. Y no se los decimos para alzarnos el cuello, sino porque en todo lo que hacemos podemos bendecir a los demás. Y este fue el corazón de esta predicación. Todo lo que hagas, bendice a alguien, da la milla extra. Todo lo que hagas, hazlo de corazón al Señor. Yo solo quiero agregar algo, hermanos. Algo que aprendimos en los pastores Ernesto y Sandra fue que también cuando nosotros somos hospedados tenemos que mostrar gratitud.
Y algo que aprendimos fue siempre preparar un regalo especial para la familia que nos recibe. Y tal vez tú no estás pagando los alimentos, ni la camita, ni el agüita caliente o el desayuno que te están invitando, pero puedes mostrar gratitud. Y tal vez no tienes que llevar aquí el regalo carísimo, pero sí muestra tu corazón, ¿verdad? De gratitud. Tal vez puedes llevar, ahí en tu casa tengas un libro muy padre, que no se vea que está extremadamente subrayado, ¿verdad? Y lo puedes donar. Tal vez haces unas ricas galletas y puedes preparar una cajita para que cuando llegues a la casa de los hermanos que te reciben, muestres tu gratitud. Y ahí hay muchísima bendición. Mi esposo y yo hemos tenido oportunidad de hacerlo. Y los hermanos se conmueven porque ellos no están esperando nada de ti. Ellos lo hacen muy contentos, con mucho gozo en su corazón, pero tú también puedes ser bendición en el lugar en el que te reciben. Amén. Amén. Nos toca a las esposas decir algo. La verdad es que me conmueve mucho lo que el pastor está hablando. ¿Y sabe por qué? Cuando estaba ahí sentada, Dios me dijo, quiero bendecirlos. ¿Me está agarrando la idea? Quiere bendecirnos. Dios nos quiere bendecir. La Biblia es ley, hermanos. No podemos quebrantar leyes. No podemos decir, bendíceme y yo no doy. Bueno, pero lo que yo quería decir era otra cosa. Un día, lo que decía ahorita mi hijo, hablando con una persona muy hermosa que nos hospedó, yo le dije, yo quería aprender de ella. Y ahorita me acordé y le dije, ¿cómo hospedan ustedes? Porque de veras era gente muy, muy humilde, hermanos. Y me dijo, doy lo mejor porque cuando a mí me hospeden, yo quiero que me hospeden así. O sea, como dice la regla de oro, ¿no? Muy sencilla la hermana. Y dije, wow, cuánta sabiduría, porque es cierto, también cuando usted va a un evento y va a ser hospedado, ¿qué es lo primero que piensa? Ay, ¿quién sabe quién me va a tocar? ¿Cómo me van a hospedar? ¿Con quién me voy a quedar? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano aquí, ¿quiénes han sido hospedados? Levante su mano en alto, voltee. Somos muchos. Wow, gracias. Y sabe, aquí se aplica lo que uno siembra, cosecha. Lo que uno siembra, cosecha. Usted siembre con amor y usted va a recibir amor. Así es de que no estamos hablando, como decía el pastor, de tener mucho dinero, pero justo lo que dice la pastorela, un detallito, ¿verdad? Algo. Incluso ahorita me decía mi esposo, tú siempre doy un collar o un arete, unos anillos. ¿Qué cree? Doy uno y después me llegan 3. Dios es fiel. No lo esperamos, pero Dios es así. Amén. Incluso cartas, y con esto termino. Yo recuerdo que cuando tuvimos eventos de mujeres cada año, había un matrimonio que me decía, Paz, compré sábanas porque yo quiero hospedar, pero desde un año antes, hermanos. O sea, en enero me decía, voy a comprar sábanas para el Congreso de octubre. Entonces no tengo el dinero, pero voy a ahorrar, voy a comprar una lamparita y voy a hacer una carta de bienvenida y un cuadro, decirles bien. Bueno, se esmeraba. Y un día, me conmueve. Un día fuimos a un evento, fuimos varios, y ellos iban con nosotros y pues donde nos toquen, ¿verdad? Entonces, a ver, 2 aquí y 2, y ya los mandaba, otros 2, y así estábamos. Y a todos nos tocó en diferentes casas, y solo a ellos les tocó en un hotel de 5 estrellas, todo incluido, pagado por la familia que los hospedó. Y me impactó, porque dije, Señor, tú miras el corazón. Los demás, Paz, ¿por qué a mí no? Y ya no les dije nada. Dije, no sé, pregúntale a Dios, ¿no? Pero qué hermoso es Dios que no nos deja, ¿sí o no? Vamos a disponer nuestro corazón a hospedar, pero no solamente hospedar, hermanos, hospedar con excelencia, hospedar con amor, que la gente sienta amor. Amén. Gracias.
perdón, no puedo callar, porque el Señor me está hablando con el ejemplo de Elías y la viuda. Dice que no había muchas viudas en ese tiempo de Israel, pero lo envió con la más pobre, porque dice que nada más tenía un bocado y era para dejarse morir. Y Dios sabía a dónde estaba enviando a Elías. Y lo que la viuda no sabía es que Dios la iba a bendecir con la vida de un profeta. Por eso lo que nos compartía el pastor, que el que da o sirve a un profeta recibe recompensa de profeta, gracias. El que da a un siervo sirve recompensa de siervo. No tengo cuenta de cuántas personas, hombres, mujeres, hospedamos en casa. Pero en los tiempos del pastor Gustavo Figueroa, que recién falleció y deseamos que esté en la gloria del Señor, me acuerdo que Gustavo nos decía a mi esposa y a mí: Henry, hay que hospedar a una familia. Y sí, los hospedamos. Henry, hay que hospedar a este hombre que viene de Tabasco y se quedó sin dinero, y tenlo ahí en tu casa. Henry, esta hija de un misionero necesita un hogar cristiano y ustedes la pueden recibir. O sea, no era así como pueden, quieren. O sea, la indicación de mi pastor en este tiempo era directa. Y es algo que con ustedes, iglesia, no lo hemos hecho. Porque con ninguno de ustedes nos acercábamos para decir: hermana, ¿puedes recibir a tales personas? Hermanos, ¿pueden recibir a tales? Porque dejamos que sea la voz del Espíritu Santo que toque. Porque siempre que Dios quiere bendecir, va a hablar primero a nuestro corazón y nos va a retar. Más bien nosotros, como cristianos, deberíamos de estar atentos a buscar las cosas que nos van a probar y nos van a bendecir. ¿Sí? Estas oportunidades, hermanos, cuando uno lo ve del lado, ¿cómo decirlo?, más físico, emocional, lo puede ver como una carga. Pero cuando usted entiende lo que sucede espiritualmente, que hay una recompensa de parte de Dios, uno debería de buscar estas acciones. Yo me apunto, yo quiero, yo recibo, porque al fin y al cabo usted es el que va a ser bendecido. Nosotros tendríamos un historial de personas que aún sin conocerlos hospedamos en casa. Una joven a la fecha nos sigue llamando papos, que no somos sus papás, pero fue tanta la ligadura emocional que causamos en su vida, que nos sigue hablando con un amor, con un aprecio, como si fuéramos sus papás, ¿no? Y no solo ella, hay otros también que así nos dicen, porque Dios nos dio la oportunidad de ser de bendición para sus vidas. Y uno nunca sabe el día de mañana qué vas a cosechar en la vida de estas personas. Pero quiero decirles que Dios siempre ha sobrepasado sus bendiciones en nuestras vidas. Siempre. ¿Cuántas veces no nos ha llevado a viajes últimamente que no ha sido nuestras posibilidades? Si nosotros dijéramos: amor, vamos a tal lugar a pasear, no podríamos. Pero Dios, viendo nuestros corazones, Él siempre nos ha provisto de una manera gloriosa. Así que, hermanos, yo les invito y les animo que busquen las bendiciones de Dios. Sí, como dice la palabra, que seamos o aprendamos a ser hospedadores. Sí, gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos.